En la lectura del testamento, el abogado del abuelo me entregó un cheque por $16 millones. Mi padre lo arrebató, encendió una cerilla y lo quemó justo delante de mí. No discutí. Solo sonreí. Pero lo que acababa de quemar era en realidad. Mi nombre es Sharon Thompson y tengo 27 años. Todavía recuerdo la frialdad en los ojos de mi padre mientras encendía la cerilla y la acercaba al cheque de $16 millones que mi abuelo me había dejado. El olor a papel quemado llenó el despacho del abogado mientras todos observaban en un silencio atónito. Todos excepto yo. Yo solo sonreí, lo que confundió a mi padre incluso más que mi falta de lágrimas. Antes de contarles lo que realmente sucedió en esa lectura de testamento, dejen un comentario diciéndome desde donde están viendo y suscríbanse si quieren descubrir qué había realmente en ese cheque que mi padre quemó. Crecer como una Thompson significaba privilegio, pero nunca significó calidez. Nuestra finca familiar en Connecticut se extendía por 5 acres con una mansión de estilo colonial que aparecía en revistas de arquitectura, pero que se sentía más como un museo que como un hogar. Cada superficie estaba impecable. Cada objeto de valor se exhibía con precisión, muy parecido a cómo nuestra familia se presentaba al mundo. Mi padre, Martin Thompson, era el único hijo de mi abuelo, Harold Thompson, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo que había construido su imperio de la nada, solo con determinación y una asombrosa habilidad para predecir las tendencias del mercado. Mi padre heredó no solo el liderazgo de la empresa, sino también un sentido de derecho que parecía crecer con cada año que pasaba. Con sus 6 pies de altura, el ceño permanentemente fruncido y una mueca perpetua, dominaba las habitaciones solo con su presencia. Lo que no heredó fue la sabiduría o la compasión de mi abuelo. Los negocios no se tratan de hacer amigos, Sharon. Se tratan de hacer dinero, decía mi padre cada vez que yo sugería políticas más amigables para los empleados. Su voz siempre llevaba ese tono despectivo que reservaba específicamente para mí. Mi madre, Diana Thompson, era la esposa corporativa perfecta. Siempre impecablemente vestida, organizaba cenas que eran la envidia de nuestro círculo social. Pero detrás de su maquillaje cuidadosamente aplicado y su ropa de diseñador había una mujer que hacía mucho tiempo había renunciado a su propia voz. Nunca la vi desafiar a mi padre, ni siquiera cuando estaba claramente equivocado. Tu padre sabe lo que es mejor, cariño, me susurraba después de discusiones familiares particularmente acaloradas. Es más fácil así. Luego estaba mi hermano menor, Kyle, 3 años más joven que yo, y el orgullo y la alegría de mi padre. Desde el momento en que Kyle expresó interés en el negocio familiar, mi padre lo preparó para ser el heredero aparente, a pesar de sus notas mediocres y su tendencia a festejar más que a estudiar. Kyle tenía la altura y la presencia imponente de nuestro padre, pero nada de su ética de trabajo. Aún así, se le dieron oportunidades por las que yo tuve que luchar. Kyle tiene un instinto natural para los negocios, se jactaba mi padre ante sus socios comerciales, mientras yo me sentaba en silencio con mi título en negocios de Wharton, summa cum laude, acumulando polvo. La única persona que me veía, que realmente me veía, era mi abuelo. Harold Thompson podría haber sido intimidante para el mundo exterior, pero para mí era simplemente el abuelo. Su despacho en nuestra casa familiar siempre había sido mi santuario. Mientras mi padre dirigía las operaciones diarias de Thompson Properties, el abuelo seguía siendo el presidente del consejo, su experiencia y sabiduría aún guiaban la compañía que había construido de la nada. Tienes la mente para este negocio, Sharon, me dijo en mi 21º cumpleaños, sus ojos azules brillando bajo unas pobladas cejas blancas. Mejor que tu padre, aunque él nunca lo admitiría. Mejor que Kyle, también, que está demasiado ocupado disfrutando de los frutos sin entender las raíces. Me gradué como la primera de mi clase en la escuela de negocios, esperando que mis logros académicos finalmente me ganaran el respeto de mi padre y un papel significativo en Thompson Properties. Estaba equivocada. Necesitamos a alguien con un poco más de experiencia para el puesto de director de desarrollo, dijo mi padre, sin mirarme a los ojos a través de su enorme escritorio de caoba. Kyle asumirá ese rol una vez que complete su MBA. Pero papá, a Kyle todavía le faltan 2 años para terminar su carrera y yo ya he completado la mía con honores, protesté. También he hecho prácticas en todos los departamentos de la empresa. Entiendo nuestras operaciones por dentro y por fuera. La decisión es final, Sharon. Puedes trabajar bajo la supervisión de Jameson en marketing si estás tan decidida a unirte a la empresa.
Marketing, el departamento más alejado de las decisiones comerciales reales. Era un premio de consolación, y ambos lo sabíamos. A pesar de este revés, me dediqué de lleno a mi papel en marketing, decidida a demostrar mi valía. Desarrollé una estrategia digital integral que aumentó el compromiso con nuestras propiedades en un 30% en 6 meses. Cuando presenté mis resultados en la reunión trimestral, mi padre asintió distraídamente. Buen trabajo, Sharon. Aunque creo que Jameson merece el crédito por guiar al departamento de manera tan efectiva. Jameson, mi supervisor, al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Más tarde ese mismo mes, cuando uno de los ejecutivos masculinos sugirió una estrategia casi idéntica para otra división, mi padre la llamó brillante e innovadora. Mientras mi padre me ignoraba, mi abuelo se convirtió en mi mentor en secreto. Todos los domingos, nos reuníamos para almorzar en su estudio, lejos del resto de la familia. El negocio inmobiliario no se trata solo de propiedades, Sharon, decía, extendiendo mapas e informes financieros sobre su escritorio. Se trata de entender a la gente, lo que necesitan, lo que quieren, y lo que necesitarán y querrán dentro de 5 años. Bajo su guía, aprendí más sobre estrategia empresarial y liderazgo de lo que cualquier libro de texto podría enseñar. El abuelo compartía historias de sus primeros fracasos, los riesgos que tomó y los principios que nunca comprometió. Me enseñó a ver patrones en los datos del mercado, a reconocer oportunidades que otros pasaban por alto, y lo más importante, a liderar con integridad. Tu padre piensa que los negocios se tratan de la rentabilidad. No está equivocado, pero tampoco está completamente en lo cierto, me dijo el abuelo una vez. La rentabilidad importa, pero cómo llegas a ella importa más. La gente recuerda cómo los tratas mucho después de haber olvidado los detalles de un acuerdo. Estas sesiones con mi abuelo se convirtieron en mi verdadera educación. Mientras mi padre continuaba pasando por alto mis contribuciones y promoviendo a Kyle a pesar de su mediocre desempeño, yo absorbía en silencio la sabiduría del hombre que había construido nuestra fortuna en primer lugar. Nuestra familia mantenía una imagen cuidadosamente cultivada en nuestra comunidad. Los Thompson eran conocidos por sus generosas donaciones a organizaciones benéficas locales, su asistencia a todos los eventos sociales importantes y su dinámica familiar perfecta. A puerta cerrada, la realidad era marcadamente diferente. Las conversaciones en la cena giraban en torno a los negocios, con mi padre dominando la discusión y mi madre asintiendo en acuerdo. Kyle intervenía ocasionalmente con ideas que mi padre elogiaba efusivamente, mientras que mis sugerencias eran recibidas con escepticismo o rechazo total. Esa es una perspectiva interesante, Sharon, pero no creo que entiendas las complejidades involucradas, decía mi padre antes de volverse hacia Kyle. Ahora, el enfoque de tu hermano tiene un potencial real. El constante rechazo de mis ideas y habilidades me desgastaba, pero permanecí decidida. Cada rechazo solo alimentaba mi resolución de demostrar mi valía, demostrarle a mi padre y a toda la empresa que era más que capaz de liderar. Y a través de todo, la fe inquebrantable de mi abuelo en mí me mantuvo en pie cuando mi confianza amenazaba con desmoronarse. Te subestiman, Sharon, me dijo una vez después de que me sintiera particularmente desanimada por otro de los desprecios de mi padre. Ese es su error, y algún día será tu ventaja. Poco sabía yo cuán proféticas se volverían esas palabras. Las primeras señales del deterioro de la salud de mi abuelo fueron sutiles. Durante nuestras sesiones dominicales, noté que se cansaba más fácilmente, su mano temblaba ligeramente al señalar detalles en los estados financieros. Descartaba mis preocupaciones con un gesto de la mano. Solo es el privilegio de envejecer, Sharon. Nada de qué preocuparse. Pero yo sí me preocupaba, especialmente cuando noté lo rápido que el resto de la familia comenzó a posicionarse para lo que asumían sería una herencia sustancial. Mi padre empezó a pasar más tiempo con el abuelo, de repente interesado en sus opiniones sobre asuntos de la empresa que antes había ignorado. Solo le muestro a tu abuelo el respeto que se merece, dijo mi padre cuando cuestioné su repentina atención. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Kyle también comenzó a hacer apariciones regulares en el estudio del abuelo, algo que nunca antes se había molestado en hacer. Solo creando lazos con el abuelo, explicó con un encogimiento de hombros que no podía ocultar su cálculo. Mientras tanto, descubrí algo preocupante mientras revisaba los datos de marketing para nuestro desarrollo inmobiliario más reciente. Los números no cuadraban.
Los costos proyectados eran significativamente más altos que en proyectos similares, y la contabilidad parecía deliberadamente enrevesada. Al indagar más, descubrí un patrón de transacciones cuestionables supervisadas por mi padre y facilitadas por Kyle. Habían estado cobrando sistemáticamente de más por los materiales, y los fondos excedentes fluían a cuentas en el extranjero. Estas transacciones habían comenzado 6 meses antes, justo cuando la salud de mi abuelo había mostrado los primeros signos de deterioro. El descubrimiento me revolvió el estómago. Esto no era solo poco ético. Era ilegal y contradecía directamente todo sobre lo que mi abuelo había construido su empresa. Peor aún, si estas prácticas continuaban, eventualmente dañarían la estabilidad financiera de la compañía. Luché con qué hacer. Confrontar a mi padre directamente probablemente resultaría en que me despidiera o, peor aún, me eliminara de la empresa por completo. Acudir a las autoridades significaría exponer públicamente a mi propia familia. El peso de la decisión me mantuvo despierta por las noches. Pareces preocupada, Sharon, comentó mi abuelo durante una de nuestras sesiones dominicales. Su voz era más débil, pero sus ojos permanecían agudos. Recuerda lo que te enseñé. En los negocios y en la vida, la integridad no es opcional. Sus palabras aclararon mi decisión. El domingo siguiente, traje copias de la documentación que había reunido, explicando cuidadosamente lo que había encontrado y las posibles consecuencias para la empresa. El abuelo escuchó en silencio, su expresión se oscurecía con cada detalle que revelaba. Cuando terminé, se recostó en su silla de cuero, pareciendo de repente tener cada uno de sus 82 años. Siempre supe que tu padre tenía hambre de éxito, dijo finalmente. Pero nunca pensé que comprometería los principios sobre los que se construyó esta empresa. Me tomó la mano. Gracias por traerme esto, Sharon. Sé que no fue fácil. 3 días después, mi abuelo solicitó una reunión privada con el señor Jenkins, su abogado durante 40 años. Pasaron 4 horas a puerta cerrada. Y cuando el señor Jenkins se fue, me asintió con una expresión que no pude descifrar del todo. La confrontación con mi padre llegó antes de lo que esperaba. Entró furioso en mi oficina al día siguiente, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Qué le dijiste exactamente a tu abuelo?, exigió, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer sonar los certificados enmarcados en mi pared. La verdad, dije simplemente, negándome a ser intimidada, sobre las cuentas en el extranjero y los costos inflados de los materiales. No tenías derecho a interferir en asuntos que no entiendes, gruñó. Esas prácticas comerciales son estándar en el mercado actual. Tu abuelo está atrapado en el pasado. El fraude no es una práctica comercial moderna, papá. Es un crimen. Su rostro se torció de rabia. ¿Crees que sabes mejor que yo cómo dirigir esta empresa? Estás tratando de poner a tu abuelo en mi contra para robar lo que es mío por derecho. Esto no se trata de quitarte nada, respondí. Se trata de proteger el legado del abuelo y el futuro de la empresa. Estás suspendida con efecto inmediato, espetó. Limpia tu escritorio. La seguridad te acompañará a la salida. Así de simple, fui destituida de mi puesto. Mi padre anunció a la empresa que me tomaba una licencia por motivos personales, pero el mensaje era claro. Había desafiado el status quo y estaba pagando el precio. Las cenas familiares se convirtieron en campos de batalla de tensión silenciosa. Mi madre evitaba mirarme directamente, mientras Kyle sonreía con aire de suficiencia desde el otro lado de la mesa. Mi padre me trataba con fría formalidad, como si fuera una conocida lejana en lugar de su hija. A pesar de tener prohibida la entrada a la oficina, seguí visitando a mi abuelo regularmente. Su salud continuó deteriorándose más rápidamente ahora, como si la revelación de las acciones de mi padre hubiera acelerado el proceso. Me he encargado de todo, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones, su voz apenas un susurro. Confía en el proceso, Sharon. Cuando llegue el momento, mantente firme. No entendí del todo lo que quería decir, pero prometí que lo haría. El abuelo falleció pacíficamente mientras dormía 2 semanas después. El funeral fue un gran evento, digno de un hombre de su talla en la comunidad. Líderes empresariales, políticos y amigos de la familia llenaron la iglesia hasta su capacidad. Me paré junto a mi madre, padre y hermano en la primera fila, aceptando condolencias con los ojos secos.
Mi verdadero dolor era privado, demasiado personal para compartirlo con el desfile de personas que habían venido más por apariencia que por un luto genuino. Durante todo el servicio, noté la energía nerviosa de mi padre. Revisaba su reloj repetidamente, susurraba urgentemente con Kyle y seguía mirando al señor Jenkins, que estaba sentado estoicamente en la tercera fila. Algo lo ponía ansioso, y no era solo el dolor. La lectura del testamento estaba programada para el lunes siguiente. Mientras nos reuníamos en la oficina con paneles de madera del señor Jenkins, sentí una extraña calma a pesar de la tensión que irradiaba mi padre. Pasara lo que pasara, estaba decidida a honrar el legado de mi abuelo, con o sin herencia. Su abuelo era un hombre extraordinario, dijo el señor Jenkins mientras todos tomábamos asiento. Y como verán, se mantuvo notablemente minucioso hasta el final. Poco sabía yo cuán ciertas resultarían ser esas palabras. La oficina del señor Jenkins reflejaba al hombre mismo, tradicional, meticulosa y discretamente cara. Las paredes estaban revestidas con libros de derecho encuadernados en cuero, y la gran mesa de conferencias brillaba bajo una luz suave. La disposición de los asientos decía mucho sobre la dinámica familiar. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa, directamente frente al señor Jenkins, con Kyle a su derecha. Mi madre se sentó junto a Kyle, con las manos pulcramente dobladas en su regazo. Yo tomé el asiento a la izquierda de mi padre, muy consciente de la distancia física que reflejaba el abismo emocional entre nosotros. El señor Jenkins, un hombre esbelto de unos 60 y tantos años con cabello plateado y gafas de montura de alambre, había sido el abogado y amigo de mi abuelo durante más de 40 años. Organizaba sus papeles con movimientos precisos, su expresión no revelaba nada de lo que estaba por venir. Antes de comenzar, dijo el señor Jenkins, quiero expresar mis condolencias personales a todos ustedes. Harold no solo era mi cliente, sino un querido amigo. Su presencia se extrañará profundamente. Se aclaró la garganta y se puso las gafas de leer. Ahora, al asunto que nos ocupa. La lectura inicial procedió de manera predecible. Se hicieron legados específicos a miembros del personal de toda la vida, amigos de la familia y organizaciones benéficas que habían sido significativas para mi abuelo. Mi madre recibió la colección de joyas y las obras de arte de mi abuela. La tensión en la sala aumentó notablemente cuando el señor Jenkins se acercó al asunto de la empresa y los activos principales. Con respecto a Thompson Properties y la mayoría de los activos financieros de Harold, continuó el señor Jenkins, estos se legan a su hijo, Martin Thompson, con las siguientes condiciones. Mi padre se enderezó, una sonrisa tensa formándose en sus labios. La empresa debe mantener las prácticas comerciales éticas sobre las que fue fundada. Revisiones anuales por un comité de ética independiente garantizarán el cumplimiento. Cualquier desviación significativa de estos estándares desencadenará una reevaluación del liderazgo. La sonrisa vaciló en el rostro de mi padre. Kyle se movió incómodo a su lado. Además, continuó el señor Jenkins, todos los empleados existentes de la empresa deben ser mantenidos por un periodo mínimo de 2 años después de la muerte de Harold, excepto en casos de mala conducta comprobada. Estas condiciones claramente no eran lo que mi padre había esperado. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar los reposabrazos de su silla. Kyle se inclinó para susurrar algo, pero mi padre lo silenció con una mirada aguda. Estas condiciones no son negociables, enfatizó el señor Jenkins, mirando directamente a mi padre. Si se impugnan o violan, se aplicarán arreglos alternativos de inmediato. Mi padre asintió rígidamente, claramente descontento, pero no dispuesto a desafiar las estipulaciones abiertamente frente al abogado. Yo me senté en silencio, esperando ser pasada por alto en gran medida en la distribución de activos. Mi abuelo me había preparado para esto durante nuestras conversaciones privadas, enfatizando que la influencia no siempre provenía de fuentes obvias. Aún así, no pude evitar sentir una punzada de decepción porque no hubiera encontrado una manera de asegurar mi posición en la empresa de manera más directa. Entonces el señor Jenkins se aclaró la garganta de nuevo, mirando un documento separado. Hay un legado adicional, dijo, su tono cambiando ligeramente. A mi nieta, Sharon Thompson, que ha demostrado una perspicacia empresarial excepcional y una integridad inquebrantable, le dejo la suma de $16 millones, sin condiciones. La sala quedó en silencio. Mi madre jadeó suavemente. La boca de Kyle se abrió. Mi padre permaneció perfectamente quieto,
como un depredador evaluando una amenaza repentina. El señor Jenkins buscó en una carpeta y sacó un sobre. De él, sacó un cheque y caminó alrededor de la mesa hasta donde yo estaba sentada. El cheque estaba a mi nombre por exactamente 16 millones de dólares, firmado con la distintiva caligrafía de mi abuelo. Su abuelo quería que tuviera esto directamente, dijo el señor Jenkins, colocando el cheque en mis manos. Tenía una gran fe en su juicio. Las lágrimas me picaron en los ojos mientras miraba el cheque. No se trataba del dinero, por sustancial que fuera. Era la validación, el reconocimiento público de mi valía por parte de la única persona que siempre había creído en mí. Esto es ridículo. La voz de mi padre interrumpió mi momento de reflexión. Sharon no tiene experiencia en el manejo de esa cantidad de dinero. Antes de que pudiera responder, se puso de pie y se paró sobre mí. En un movimiento rápido, me arrebató el cheque de las manos. Papá, ¿qué estás haciendo? Me levanté, intentando alcanzar el cheque, pero él retrocedió, sus ojos fríos de furia. Harold no estaba pensando con claridad en sus últimos días, dijo mi padre al señor Jenkins, ignorándome por completo. Este legado es claramente el resultado de que Sharon manipuló a un anciano enfermo. Eso no es cierto, protesté, mi voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. El abuelo tomó sus propias decisiones. Martín, por favor, devuélvele el cheque a Sharon, dijo el señor Jenkins, su comportamiento profesional mostrando las primeras grietas de preocupación. Eso es legalmente de su propiedad ahora. En lugar de obedecer, mi padre metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un encendedor de plata. Del tipo que usaba para los caros puros que disfrutaba después de cerrar grandes tratos. El dinero de esta familia se queda con quienes entienden cómo usarlo, dijo, encendiendo el mechero para producir una llama. Martín, no lo hagas. Mi madre finalmente habló, pero ya era demasiado tarde. Mi padre sostuvo la llama en la esquina del cheque, y todos vimos cómo el fuego lo consumía, convirtiendo mi herencia en cenizas que flotaban hasta el pulido suelo de la oficina del abogado. Ahí está, dijo mi padre con sombría satisfacción. Ahora podemos seguir adelante sin esta distracción. Todos en la sala miraban en estado de shock. Mi madre se cubrió la boca con la mano. Kyle parecía dividido entre el horror y la admiración por la audacia de mi padre. El señor Jenkins permaneció perfectamente quieto, su expresión ilegible. Y yo sonreí, una pequeña sonrisa de complicidad que claramente confundió a mi padre más que si me hubiera derrumbado en lágrimas o estallado en ira. ¿Por qué sonríes?, exigió, su confianza vacilando ligeramente. Porque sé algo que tú no sabes, papá, dije en voz baja. ¿Qué tonterías estás diciendo?, espetó. Simplemente negué con la cabeza, manteniendo la compostura. ¿Hay algo más que necesitemos tratar hoy, señor Jenkins? El abogado se ajustó las gafas, una sombra de sonrisa asomando en sus labios. No, eso concluye la lectura de hoy. Aunque me gustaría hablar con usted después, Sharon, sobre algunos asuntos administrativos. Mi padre se burló. ¿Asuntos administrativos? No queda nada que administrar. Sin embargo, respondió tranquilamente el señor Jenkins. El resto de la reunión fue breve y tenso. Mi madre evitaba mirar a nadie, sus manos temblaban ligeramente mientras recogía su bolso. Kyle alternaba entre sonreírme con aire de suficiencia y mirar con admiración a nuestro padre. El señor Jenkins empaquetó eficientemente sus documentos, sin revelar nada. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre me puso una mano en el hombro, su agarre lo suficientemente fuerte como para ser incómodo. Espero que lo entiendas ahora, Sharon. Esta empresa necesita un liderazgo fuerte, no gestos sentimentales. Es hora de que aceptes tu lugar. Le quité la mano del hombro. Entiendo perfectamente, papá. Más de lo que te imaginas. Frunció el ceño ante mi continua calma, pero no dijo nada más mientras acompañaba a mi madre y a Kyle fuera de la habitación. Mientras se iban, escuché el comentario de despedida de Kyle, no del todo susurrado: parece que eres 16 millones de dólares más pobre, hermanita. Permanecí sentada, esperando que la puerta se cerrara detrás de mi familia. Solo entonces me permití respirar profundamente, liberando la tensión que había estado conteniendo durante toda la confrontación.
El señor Jenkins volvió a su asiento frente a mí, su máscara profesional dando paso a una genuina simpatía. Su abuelo anticipó que algo así podría suceder, dijo, aunque quizás no de manera tan dramática. Fue entonces cuando supe hasta dónde había llegado la previsión de mi abuelo y por qué mi sonrisa había sido completamente genuina mientras veía arder ese cheque. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mi familia, el comportamiento del señor Jenkins cambió. El abogado formal fue reemplazado por el hombre que había sido el confidente de mi abuelo durante décadas. ¿Estás bien, Sharon?, preguntó, su voz suave. Sorprendentemente, sí, respondí, alisándome la falda mientras me recomponía. Esperaba que mi padre reaccionara mal, aunque prenderle fuego a un cheque en la oficina de un abogado es teatral incluso para él. El señor Jenkins señaló una sala de conferencias más pequeña adyacente a la oficina principal. Hablemos en privado. Hay mucho que discutir. La habitación más pequeña era más acogedora, con una mesa redonda en lugar de la imponente mesa de conferencias que acabábamos de dejar. El señor Jenkins cerró la puerta y tomó asiento frente a mí. Su abuelo era un hombre extraordinario, comenzó, no menos por su capacidad para anticipar cómo se comportaría la gente. Predijo la reacción de su padre casi exactamente. ¿Qué quiere decir? El señor Jenkins buscó en su maletín y sacó una carpeta. El cheque que su padre acaba de quemar era, en efecto, por 16 millones de dólares, pero era solo una copia. Los fondos reales fueron transferidos a una cuenta a su nombre el mes pasado, antes de que su abuelo falleciera. Deslizó un extracto bancario sobre la mesa. Allí estaba, en blanco y negro, una cuenta a mi nombre con un saldo de 16 millones de dólares. ¿El abuelo ya había transferido el dinero?, pregunté, atónita por la previsión que esto representaba. Harold sabía que su padre podría intentar impugnar el testamento o impedir de alguna manera que usted recibiera su herencia. De esta manera, los fondos ya eran suyos antes de la lectura de hoy. Legalmente, han estado fuera del alcance de su padre durante semanas. Miré el extracto, las emociones brotando. Realmente había pensado en todo. Eso no es todo, dijo el señor Jenkins, buscando de nuevo en su maletín. Esta vez, sacó un sobresellado con mi nombre escrito con la distintiva caligrafía de mi abuelo. Me pidió que le diera esto en privado después de la lectura del testamento. Con las manos ligeramente temblorosas, acepté el sobre. El papel era pesado, papelería cara que mi abuelo siempre había preferido para la correspondencia importante. Rompí cuidadosamente el sello y desdoblé la carta que había dentro. Mi queridísima Sharon, leí en voz alta, la voz de mi abuelo pareciendo cobrar vida en las palabras. Si estás leyendo esto, entonces han sucedido dos cosas. He dejado este mundo y tu padre ha reaccionado exactamente como predije a tu herencia. Martín siempre ha sido predecible en su deseo de controlar todo a su alrededor, incluyéndote a ti. Los 16 millones de dólares ya son tuyos, a salvo y fuera de su alcance. Pero esa no es la parte más importante de tu herencia. Para cuando leas esta carta, el 30% de las acciones de Thompson Properties ya te habrán sido transferidas, dándote el control mayoritario de la empresa. Las acciones restantes se dividen entre tu padre, tu hermano y varios accionistas minoritarios. Te he observado a lo largo de los años, Sharon. He visto tu inteligencia, tu integridad y tu visión de lo que nuestra empresa podría ser. También he visto cómo tu padre ha desestimado tus contribuciones y subestimado tus habilidades. Este fue su error, y ahora será tu ventaja. Las acciones han sido transferidas a través de una compleja estructura legal que las hará difíciles de impugnar. El señor Jenkins tiene todos los detalles y te lo explicará todo. Estos arreglos se anunciarán en la reunión del consejo de mañana, que le he instruido a Jenkins que convoque en mi ausencia. No tome esta decisión a la ligera ni rápidamente. Durante años, he estado poniendo a prueba tus instintos empresariales, observando cómo abordas los problemas y comparando tus soluciones con las de tu padre y tu hermano. Una y otra vez, demostraste las cualidades que son esenciales para liderar nuestra empresa hacia el futuro. Recuerda lo que te he enseñado. Lidera con integridad. Entiende que los negocios se tratan de personas, no solo de beneficios. Y lo más importante, sabe que mi fe en ti nunca ha flaqueado. Con amor y confianza. Tu abuelo, Harold Thompson. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras terminaba de leer.
No hice ningún intento por secarlas, permitiéndome este momento de conexión con mi abuelo incluso después de su fallecimiento. ¿Es esto real?, le pregunté finalmente al señor Jenkins. Soy dueña del control mayoritario de Thompson Properties. Muy real, confirmó, empujando otro documento hacia mí. El 30% de las acciones, lo que la convierte en la mayor accionista individual. Su padre posee el 25%, su hermano el 10%, y el resto se distribuye entre los miembros del consejo y otros inversores. El documento mostraba la transferencia de acciones completada 3 semanas antes de la muerte de mi abuelo, cuando todavía era legalmente competente para tomar tales decisiones. La transferencia se estructuró para ser virtualmente a prueba de impugnaciones, explicó el señor Jenkins. Su abuelo me hizo arreglarla a través de una serie de fideicomisos y entidades legales. Incluso si su padre impugna el testamento, estas acciones ya son suyas. Me recosté, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Así que mañana, en la reunión del consejo, anunciaré su posición como accionista mayoritaria, confirmó el señor Jenkins. Su abuelo también dejó instrucciones explícitas de que usted sea nombrada presidenta del consejo, el puesto que él ocupaba. Mi padre luchará contra esto, dije, pensando en voz alta. Afirmará que el abuelo era incompetente o que lo manipulé. Puede que lo intente, reconoció el señor Jenkins. Pero tenemos una amplia documentación de la competencia mental de su abuelo, incluidas las evaluaciones de 3 médicos distintos realizadas el día antes de las transferencias de acciones. Harold no dejó nada al azar. Se me ocurrió una nueva idea. Las transacciones cuestionables que encontré, sabía el abuelo que las descubriría. El señor Jenkins sonrió ligeramente. Sospechaba que su padre podría estar involucrado en algunas prácticas poco éticas, pero no estaba seguro hasta que usted le trajo la evidencia. Esa confirmación jugó un papel importante en su decisión de acelerar su planificación patrimonial. Así que, todas esas conversaciones que tuvimos sobre estrategia empresarial, análisis de mercado, fueron su manera de prepararla, terminó el señor Jenkins. Harold me dijo que la había estado preparando para el liderazgo durante años, aunque mantuvo esa intención en privado para evitar la interferencia de su padre. Recordé innumerables tardes de domingo en el estudio de mi abuelo, discutiendo casos de estudio y revisando informes de la empresa. Lo que yo había pensado que eran simplemente sesiones de mentoría había sido en realidad una preparación para este momento. Señor Jenkins, dijo algo sobre lo que quería que hiciera con respecto a mi padre y mi hermano, sobre las cuentas en el extranjero. La expresión del abogado se volvió seria. Eso lo dejó a su juicio, Sharon. Creía en su capacidad para tomar las decisiones correctas para la empresa y la familia. Sin embargo, le dejó esto. Me entregó una memoria USB. Esto contiene copias de seguridad de toda la evidencia que reunió, además de documentación adicional que sus investigadores privados descubrieron. Es un seguro, para usar solo si es absolutamente necesario. Acepté la unidad, sintiendo su peso, tanto físico como metafórico. No quiero destruir a mi padre ni el nombre de la familia. Solo quiero proteger lo que el abuelo construyó. Su abuelo creía que encontraría el equilibrio adecuado, dijo el señor Jenkins. Por eso confió en usted por encima de todos los demás. Pasamos la siguiente hora revisando los detalles legales de mi nueva posición. El señor Jenkins explicó las complejidades de la transferencia de acciones, los poderes específicos que tendría como presidenta y los posibles desafíos que podríamos enfrentar por parte de mi padre. Esté preparada para una resistencia significativa mañana, advirtió mientras concluía nuestra reunión. Su padre no cederá el control fácilmente. No espero que lo haga, respondí, guardando los documentos en mi portafolio. Pero él tampoco ha esperado nunca mucho de mí. Ese siempre ha sido su mayor error. Al salir de la oficina, el peso de la responsabilidad se posó sobre mis hombros, pero también una nueva confianza. Mi abuelo había creído en mí lo suficiente como para confiarme el trabajo de su vida. Ahora era mi turno de demostrar que su fe estaba bien depositada. Pasé esa noche en mi apartamento, revisando documentos de la empresa y preparándome para la confrontación que sabía que vendría. El sueño me eludió mientras los recuerdos de mi abuelo inundaban mi mente, junto con destellos de cada comentario despectivo, cada contribución pasada por alto, cada vez que mi padre había dejado claro que pensaba que yo no era lo suficientemente buena. Mañana lo cambiaría todo. Y a pesar de mi noche de insomnio,
estaba lista. La mañana llegó después de una noche de sueño mínimo. Me vestí con especial cuidado, eligiendo un traje gris carbón que transmitía tanto autoridad como profesionalismo. Mi abuelo siempre había dicho que la mitad del éxito en los negocios era estar preparado. La otra mitad era asegurarse de que la gente supiera que estabas preparado. Mientras me abrochaba el collar de perlas de mi abuela, un regalo del abuelo por mi 16º cumpleaños, pensé en todas las veces que mi padre había desestimado mis ideas en las reuniones del consejo, interrumpido mis presentaciones o atribuido mi trabajo a colegas masculinos. Cada recuerdo fortalecía mi resolución. Esto no es por venganza, le dije a mi reflejo. Esto es por preservar el legado del abuelo y proteger la empresa. La sede de Thompson Properties ocupaba un elegante rascacielos en el centro de Boston, con los 3 pisos superiores dedicados a nuestras operaciones. La sala de juntas estaba en el piso más alto, con vistas al puerto. Al salir del ascensor, varios empleados me miraron 2 veces, claramente sorprendidos de verme después de mi licencia. Señorita Thompson, dijo nuestra recepcionista con genuina calidez. Qué bueno verla de vuelta. Gracias, Linda. Es bueno estar de vuelta. Llegué 20 minutos antes de la reunión de las 10, lo que me dio tiempo para ordenar mis pensamientos en la sala de juntas vacía. La larga mesa de caoba brillaba bajo la iluminación empotrada. A la cabecera de la mesa estaba la silla que mi abuelo siempre había ocupado, y luego mi padre después de él. Hoy, ese asiento sería mío. Los miembros del consejo comenzaron a llegar poco después. La mayoría me ofreció sus condolencias por mi abuelo y miradas curiosas sobre mi presencia. Precisamente a las 9:55, mi padre y Kyle entraron, enfrascados en una conversación. Ambos se detuvieron en seco al verme. Sharon, dijo mi padre con frialdad. Esta reunión es solo para miembros del consejo y ejecutivos. Soy consciente de ello, respondí con calma, permaneciendo sentada. Kyle sonrió con aire de suficiencia. Todavía tienes problemas para aceptar la realidad, hermanita, ¿acaso ayer no fue lo suficientemente claro para ti? No respondí a la provocación, observando en cambio cómo mi padre tomaba su asiento a la cabecera de la mesa. Mi madre no había venido. Rara vez asistía a funciones de la empresa, prefiriendo mantener la separación entre los negocios y la familia que mi padre había establecido años atrás. Una vez que todos estuvieron sentados, mi padre dio inicio a la reunión. Gracias a todos por estar aquí con tan poca antelación. Como saben, hemos sufrido una gran pérdida con el fallecimiento de mi padre. Sin embargo, Thompson Properties debe seguir adelante. Hoy, quiero delinear mis planes para reorganizar el liderazgo de la empresa. Procedió a detallar un plan de reestructuración que consolidaría el poder más firmemente en sus manos, con Kyle siendo elevado a vicepresidente ejecutivo a pesar de su limitada experiencia. Varios de los miembros del consejo intercambiaron miradas preocupadas mientras mi padre describía recortes en departamentos establecidos desde hacía mucho tiempo y la terminación de proyectos que mi abuelo había defendido. Además, continuó mi padre, creo que necesitamos explorar estrategias de inversión más agresivas para maximizar los rendimientos para los accionistas. He preparado una propuesta preliminar que aumentaría significativamente nuestros márgenes de beneficio en el próximo año fiscal. Reconocí el lenguaje cuidadoso que disfrazaba lo que esencialmente sería una continuación y expansión de las prácticas cuestionables que había descubierto. Antes de que mi padre pudiera dar más detalles, la puerta de la sala de juntas se abrió y el señor Jenkins entró, llevando su maletín. Mis disculpas por la interrupción, dijo, asintiendo a la sala. Creo que mi presencia fue solicitada para esta reunión. Mi padre frunció el ceño. No lo esperábamos hasta las 11, Jenkins. Ha habido un cambio de horario, respondió el señor Jenkins, tomando el asiento vacío a mi lado. Y un cambio bastante significativo en la agenda, me temo. La atmósfera en la sala cambió perceptiblemente. La expresión de mi padre se endureció mientras evaluaba este desarrollo inesperado. Antes de proceder con cualquier plan de reestructuración, dijo el señor Jenkins, abriendo su maletín, hay un asunto importante de propiedad de la empresa que debe ser abordado. Sacó varios documentos y los colocó sobre la mesa. Siguiendo las instrucciones explícitas de Harold Thompson, estoy aquí para anunciar oficialmente un cambio en el control mayoritario de la empresa. ¿De qué estás hablando?, exigió mi padre. El testamento fue claro.
Yo heredo el liderazgo de la empresa. Usted hereda las acciones de su padre, corrigió el señor Jenkins. Sin embargo, 3 semanas antes de su muerte, Harold Thompson transfirió el 30% de las acciones de Thompson Properties a Sharon Thompson, convirtiéndola en la accionista mayoritaria. La sala estalló en murmullos. El rostro de Kyle perdió todo color. Mi padre se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Eso es imposible, espetó. Me habrían notificado de cualquier transferencia importante de acciones. Las transferencias se realizaron legalmente a través de una compañía holding privada, explicó el señor Jenkins, su voz permaneciendo profesional y tranquila. Toda la documentación ha sido presentada ante la SEC. Es completamente vinculante. Distribuyó copias de los documentos de transferencia a cada miembro del consejo. Además, Harold Thompson nombró explícitamente a Sharon como su sucesora en el cargo de presidenta del consejo. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia mientras escaneaba los documentos. Esto es un fraude. Mi padre estaba enfermo. Ella lo manipuló. Su padre fue evaluado por 3 médicos independientes el día antes de iniciar estas transferencias, replicó el señor Jenkins. Los 3 certificaron su competencia mental. También tengo esos informes si desea revisarlos. Kyle se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. Sharon no sabe nada sobre dirigir esta empresa. Finalmente me puse de pie, mi voz tranquila pero firme. Sé lo suficiente como para reconocer cuando se están comprometiendo sus principios fundamentales. Volviéndome para dirigirme a todo el consejo, saqué copias de la documentación que había recopilado sobre las cuentas en el extranjero y las transacciones cuestionables. Antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de la empresa, creo que el consejo debería estar al tanto de ciertas irregularidades financieras que descubrí antes de la muerte de mi abuelo. Distribuí los informes a cada miembro. Estos documentos muestran un patrón de costos de construcción inflados en nuestros últimos 3 grandes desarrollos, con los fondos excedentes desviados a cuentas en el extranjero. Esta práctica comenzó hace 6 meses y ya ha impactado nuestra estabilidad financiera. Los miembros del consejo murmuraron con preocupación mientras revisaban la evidencia. El rostro de mi padre se había vuelto de un alarmante tono rojo. Este es un intento desesperado de difamarme y tomar el control, dijo entre dientes. Estas prácticas comerciales son estándar en los mercados actuales. El fraude nunca es una práctica estándar, papá, respondí, manteniendo la voz firme. Y viola directamente los estándares éticos que el abuelo estableció para esta empresa. Uno de los miembros más antiguos del consejo, que había trabajado con mi abuelo durante décadas, levantó la vista de los documentos con una expresión preocupada. Martín, si estas cifras son precisas, podríamos enfrentar serios problemas regulatorios. Por no mencionar el daño a la reputación, agregó otro miembro del consejo, el jefe de nuestro departamento legal. Estas prácticas podrían violar varios estatutos federales. Mi padre hizo un gesto despectivo. Estas son estrategias financieras complejas que Sharon ha malinterpretado debido a su limitada experiencia. Haré que nuestro director financiero prepare una explicación adecuada. Por supuesto, dije. Mientras tanto, como accionista mayoritaria y presidenta, propongo una auditoría independiente inmediata de todas las finanzas de la empresa y la suspensión de las prácticas documentadas aquí. No puedes hacer eso, protestó Kyle. De hecho, si puede, intervino el señor Jenkins. Como accionista mayoritaria, la señorita Thompson tiene la autoridad para solicitar tales auditorías. Observé cómo la realidad de la situación comenzaba a calar en la mesa. Los miembros del consejo que siempre habían deferido a mi padre ahora me miraban a mí, reevaluando su comprensión de la estructura de poder de la empresa. Propongo aprobar la propuesta de la señorita Thompson para una auditoría independiente, dijo el miembro del consejo que se había mostrado más preocupado por los problemas regulatorios. Secundo la moción, agregó otro. Mi padre miró alrededor de la mesa, viendo el cambio de lealtades que ocurría en tiempo real. Su expresión se endureció al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la sala. Esta reunión se levanta hasta que haya tenido tiempo de revisar estos supuestos documentos con nuestro equipo legal, anunció, recogiendo sus papeles. Me temo que esa ya no es su decisión, Martín, dijo el señor Jenkins en voz baja. Como presidenta, Sharon ahora tiene la autoridad para continuar o levantar las reuniones del consejo.
La sala quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Este era el momento para el que mi abuelo me había preparado, la culminación de años de mentoría y preparación silenciosa. «La reunión continuará», dije con firmeza. «Tenemos asuntos de la empresa que tratar». Mi padre me miró con fría furia antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la puerta. «Kyle, ven conmigo ahora». Mi hermano vaciló, claramente dividido entre seguir a nuestro padre y quedarse para proteger sus propios intereses. Después de un momento de indecisión, se apresuró a seguir a mi padre, lanzándome una mirada venenosa al salir. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, respiré hondo y me moví a la cabecera de la mesa, tomando el asiento que había sido de mi abuelo durante tantos años. Ahora, dije a los miembros restantes del consejo, hablemos del verdadero futuro de Thompson Properties. La reunión del consejo continuó durante otras 3 horas después de la dramática salida de mi padre y mi hermano. Presenté un plan de negocios integral que había estado desarrollando en secreto durante meses, basándome en todo lo que mi abuelo me había enseñado. Thompson Properties siempre ha sido conocida por 3 cosas, expliqué a los atentos miembros del consejo. Construcción de calidad, prácticas comerciales éticas e inversión en la comunidad. Mi plan fortalece las 3, al tiempo que garantiza un crecimiento sostenible. Esbocé estrategias para expandirnos a mercados emergentes, implementar tecnologías de construcción ecológica y establecer una fundación para apoyar iniciativas de vivienda asequible. Estas no eran solo propuestas idealistas. Cada una venía con proyecciones financieras detalladas que mostraban rendimientos a largo plazo más sólidos que la miope búsqueda de beneficios de mi padre. Los beneficios rápidos que mi padre perseguía se obtenían a costa de nuestra reputación y nuestra situación legal, expliqué. Mi enfoque reconstruye nuestra base ética mientras nos posiciona para un crecimiento más sostenible. Al final de la presentación, pude sentir un cambio en la sala. Los miembros del consejo que inicialmente se habían mostrado escépticos ahora hacían preguntas reflexivas sobre los plazos de implementación y la asignación de recursos. El director financiero de la empresa, que siempre había sido leal a mi padre pero fundamentalmente honesto, reconoció que mis proyecciones financieras eran sólidas. Estos números tienen sentido, admitió, y evitan los riesgos regulatorios que hemos estado enfrentando. Cuando la reunión concluyó, abordé el tema principal. Reconozco que esta transición de liderazgo es repentina y potencialmente desestabilizadora. No tengo ningún deseo de crear una interrupción o división innecesaria dentro de la empresa o de mi familia. Este era el momento de revelar mi solución de compromiso, una propuesta que había elaborado cuidadosamente para preservar tanto la salud de la empresa como, con suerte, alguna apariencia de paz familiar. Estoy proponiendo una nueva estructura de liderazgo, expliqué. Asumiré el papel de presidenta como mi abuelo pretendía. Sin embargo, creo que la experiencia de mi padre sigue siendo valiosa para la empresa. Propongo que mantenga su puesto de director ejecutivo con nuevas reglas de gobernanza que requieran la aprobación del Consejo para las decisiones financieras importantes. Esta propuesta levantó cejas alrededor de la mesa. Nadie había esperado que ofreciera ninguna concesión a mi padre después de su dramática exhibición en la lectura del testamento y su intento de retener el control completo. Además, continué, me gustaría crear el puesto de directora de estrategia, que ocuparé yo, con supervisión directa de la ética de la empresa y la planificación a largo plazo. El asesor legal asintió con aprobación. Esto mantiene la continuidad mientras aborda las preocupaciones de gobernanza. ¿Y qué hay de Kyle?, preguntó uno de los miembros del consejo. Creo que mi hermano tiene potencial, pero necesita un desarrollo adecuado, dije diplomáticamente. Estoy proponiendo un programa de capacitación estructurado que comience con rotaciones por cada departamento, en lugar de un puesto ejecutivo inmediato. Después de una discusión, el consejo votó unánimemente para aprobar mis propuestas. El señor Jenkins, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, me dio un gesto de aprobación mientras levantábamos la sesión. Su abuelo estaría orgulloso, dijo en voz baja. Encontró una solución equilibrada. Ahora viene la parte difícil, respondí. Convencer a mi padre de que la acepte. Esa noche, solicité una reunión privada con mi padre en el despacho de su casa. Inicialmente se negó, pero cuando mencioné que la alternativa sería una batalla legal pública que expondría las transacciones cuestionables al escrutinio regulatorio, aceptó a regañadientes. Su despacho en casa era una versión más pequeña de su sede corporativa,
con el mismo escritorio imponente y una atmósfera intimidante. Se sentó rígidamente detrás de él, sin ofrecerme un asiento. «Supongo que has venido a regodearte», dijo con frialdad. «No», respondí, tomando asiento frente a él a pesar de la falta de invitación. «Estoy aquí para ofrecer un compromiso». Esbocé la propuesta aprobada por el Consejo. Mientras hablaba, observé cómo su expresión cambiaba del desprecio al cálculo. Estaba sopesando sus opciones, evaluando si este compromiso le ofrecía un resultado mejor que una guerra abierta. «¿Y por qué aceptaría yo algo de esto?», preguntó cuando terminé. «Puedo impugnar la transferencia de acciones. Reclamar influencia indebida. Una batalla legal podría llevar años». «Podrías», reconocí, «pero considera lo que eso significaría. Años de honorarios legales, escrutinio público de las finanzas de la empresa, posibles investigaciones regulatorias». Dejé que las implicaciones flotaran en el aire antes de continuar. «O podrías seguir siendo el director ejecutivo de una empresa próspera con tu reputación intacta». Busqué en mi maletín y saqué una memoria USB idéntica a la que me había dado el señor Jenkins. Esto contiene toda la evidencia de las cuentas en el extranjero y los informes de costos fraudulentos. Tengo múltiples copias en lugares seguros. Sus ojos se fijaron en el pequeño dispositivo. «Chantajearías a tu propio padre». «Protegería la empresa de mi abuelo», corregí. «Esto no es chantaje. Es un seguro. Acepta el compromiso, vuelve a las prácticas comerciales éticas, y esta evidencia nunca necesitará ver la luz del día». El silencio se extendió entre nosotros mientras consideraba sus opciones. Finalmente, asintió bruscamente. «Aceptaré la decisión del Consejo, por ahora». No fue una concesión amable, pero no la esperaba. Sin embargo, era un comienzo. La transición no fue fácil. La primera reunión del Consejo bajo el nuevo acuerdo fue tensa, con mi padre desafiando casi cada punto que planteaba. Kyle, relegado a un programa de capacitación en lugar de un puesto ejecutivo, apenas ocultaba su resentimiento. Pero el marco se mantuvo, y gradualmente, una nueva normalidad comenzó a surgir. 3 semanas después de asumir mi papel como presidenta, decidí visitar la oficina de mi abuelo, que había permanecido intacta desde su muerte. Entre sus efectos personales, descubrí una pequeña caja fuerte que no sabía que existía. La combinación era mi cumpleaños, otra señal de su consideración. Dentro había otra carta, fechada solo unos días antes de su muerte. «Sharon», decía, «si estás leyendo esto, entonces has tomado tu lugar legítimo en Thompson Properties. Siempre supe que manejarías la transición con gracia e inteligencia. Recuerda que el liderazgo no se trata de ejercer el poder, sino de empoderar a otros. Incluso aquellos que se oponen a ti pueden eventualmente convertirse en aliados si se les da la oportunidad de crecer. Tu padre no es un mal hombre, solo uno limitado. Con el tiempo, puede que llegue a ver tu valía como yo siempre la he visto. Estoy orgulloso de ti, mi querida, más de lo que las palabras pueden expresar». Sus palabras me dieron fuerza durante los desafiantes meses que siguieron. Implementé cambios gradualmente pero con firmeza. Las cuentas en el extranjero se cerraron discretamente, y los fondos se devolvieron a las arcas de la empresa. La auditoría independiente que había ordenado reveló áreas adicionales de preocupación, que abordamos sin escándalo público. Me aseguré de reconocer y recompensar a los empleados de toda la vida que encarnaban los valores que mi abuelo había establecido. Muchos se habían sentido marginados bajo el liderazgo de mi padre, y su renovado entusiasmo impulsó la moral de la empresa. Uno de mis momentos de mayor orgullo llegó a los 6 meses de mi mandato, cuando nuestra oferta para un importante proyecto de desarrollo sostenible fue aceptada por encima de competidores más grandes. El comité de la ciudad citó específicamente nuestras prácticas comerciales éticas y nuestro enfoque centrado en la comunidad como factores decisivos. Mi padre, presente en la ceremonia de anuncio, observó con una expresión compleja mientras yo aceptaba el honor en nombre de la empresa. No era aprobación, todavía no, pero quizás el comienzo de la comprensión. Incluso Kyle mostró signos de cambio. El programa de capacitación estructurado lo expuso a aspectos del negocio que nunca había considerado, incluidas las experiencias de los trabajadores de primera línea. Después de completar su rotación en la gestión de propiedades, se me acercó con su primera propuesta genuinamente reflexiva para mejorar los servicios a los inquilinos.
Nunca me di cuenta de cuántos detalles implica mantener la satisfacción de los residentes, admitió. Papá siempre se centró en el lado de la adquisición, no en el elemento humano. Fue un pequeño avance, pero significativo. El hermano que una vez me había despreciado comenzaba a ver el valor en un enfoque diferente de los negocios. La dinámica familiar siguió siendo tensa, particularmente con mi madre, que luchaba por navegar el equilibrio de poder cambiado entre su esposo y su hija. Las cenas familiares de los domingos seguían siendo ejercicios de conversación cuidadosa, con ciertos temas tácitamente evitados. Pero bajo la tensión superficial, algo se estaba curando lentamente. 9 meses después de la lectura del testamento, enfrentamos nuestra primera gran crisis bajo la nueva estructura de liderazgo. Un posible inversor propuso una asociación que habría traído importantes beneficios a corto plazo, pero que requería tomar atajos en los estándares ambientales. Exactamente el tipo de compromiso que mi padre habría aceptado sin dudar en el pasado. Para mi sorpresa, fue mi padre quien planteó preocupaciones durante la reunión del comité ejecutivo. Esto no se alinea con los valores de la empresa, dijo, usando el mismo lenguaje que yo había estado enfatizando desde que asumí la presidencia. El riesgo para la reputación supera la ganancia financiera. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa de conferencias y, por primera vez en mi memoria, vi algo parecido al respeto en su mirada. No fue una reconciliación dramática, pero fue un progreso, el tipo de progreso que mi abuelo había esperado cuando puso este plan en marcha. Esa noche, visité la tumba de mi abuelo, colocando flores frescas junto a la elegante lápida. Tenías razón, abuelo, dije suavemente al aire tranquilo de la noche. Nunca se trató del dinero. Se trataba del legado, de los valores, y de creer que yo era digna de llevarlos adelante. Una suave brisa agitó las hojas de los árboles, y casi pude oír su voz tranquilizadora. Nunca dudé de ti ni por un momento, Sharon. Ni por un solo momento. Pasaron 3 años desde aquella fatídica lectura del testamento. Thompson Properties no solo sobrevivió a la transición, sino que prosperó bajo la nueva estructura de liderazgo. Nuestras prácticas comerciales éticas y enfoques innovadores para el desarrollo sostenible nos posicionaron como líderes de la industria en un mercado en rápida evolución. Los ingresos anuales de la empresa habían aumentado en un 22%, pero lo que es más importante, nuestros puntajes de satisfacción de los empleados y las evaluaciones de impacto comunitario alcanzaron máximos históricos. Estábamos construyendo más que propiedades. Estábamos construyendo un legado que honraba la visión de mi abuelo. La transformación más sorprendente, sin embargo, fue la de mi padre. El cambio no había ocurrido de la noche a la mañana, sino a través de una serie de pequeños momentos que gradualmente cambiaron nuestra relación. El punto de inflexión llegó durante una negociación crucial para un importante proyecto de revitalización del centro de la ciudad. Yo había propuesto un enfoque que priorizaba los beneficios comunitarios junto con los márgenes de beneficio, lo que inicialmente se encontró con el escepticismo de mi padre. No funcionará, había insistido durante nuestra sesión de estrategia. Los desarrolladores no ganan licitaciones prometiendo menores rendimientos. A pesar de sus objeciones, el consejo apoyó mi plan. Cuando aseguramos el contrato por encima de competidores que ofrecían finanzas a corto plazo más lucrativas, algo cambió en la percepción de mi padre. En la conferencia de prensa que anunciaba nuestra selección, hizo algo sin precedentes. Este proyecto representa la visión sobre la que se fundó nuestra empresa, dijo a los reporteros reunidos. El enfoque defendido por nuestra presidenta, Sharon Thompson, demuestra que los negocios éticos y la rentabilidad pueden ir de la mano. Fue la primera vez que reconoció públicamente el valor de mi liderazgo. Más tarde esa noche, en una pequeña celebración con el equipo ejecutivo, se me acercó con una copa de champán. Tu abuelo lo habría aprobado, dijo, su voz ronca pero sincera. Tenías razón en esto, Sharon. Viniendo de mi padre, esta simple admisión representó un cambio sísmico. No fue un elogio efusivo, pero de un hombre que nunca había reconocido mis capacidades, se sintió monumental. La transformación de Kyle fue igualmente significativa. Después de completar el programa de capacitación integral, encontró su verdadera fortaleza en las relaciones comunitarias, un rol que nunca había existido bajo el liderazgo de mi padre. Su carisma natural, una vez dirigido a la autopromoción, ahora servía a la empresa construyendo conexiones genuinas con las comunidades donde desarrollábamos propiedades.
Nunca habría descubierto este camino si no me hubieras obligado a aprender cada aspecto del negocio, admitió durante un raro momento de apertura entre nosotros. Papá me habría mantenido en la burbuja ejecutiva, y nunca habría sabido lo que me estaba perdiendo. Mi madre también encontró una nueva voz a medida que la dinámica familiar cambiaba. Comenzó a expresar opiniones en las cenas familiares, a veces incluso estando en desacuerdo con mi padre, algo impensable en el pasado. Me confió que verme oponerme al acoso de mi padre la había inspirado a reclamar partes de sí misma que había entregado durante décadas de matrimonio. En honor a la memoria de mi abuelo, establecí la Fundación Harold Thompson, utilizando $5 millones de mi herencia. La fundación proporcionaba becas y mentoría para jóvenes interesados en prácticas comerciales éticas, con un enfoque particular en apoyar a las mujeres jóvenes que ingresan a campos dominados por hombres. En la primera ceremonia de premiación de la fundación, compartí la historia de la mentoría de mi abuelo, aunque mantuve en privado los detalles de nuestro drama familiar. Mi abuelo creía que el éxito en los negocios nunca debe lograrse a expensas de tus principios, les dije a los brillantes receptores. Y creía que el talento merece ser nutrido, independientemente del género o el origen. La curación de nuestra familia ocurrió en pequeños momentos en lugar de grandes gestos. No hubo una escena dramática de perdón, ni abrazos grupales llorosos como en las películas. En cambio, hubo cambios incrementales. Mi padre pidiendo mi opinión sobre un asunto de negocios. Kyle compartiendo una risa genuina conmigo sobre un recuerdo de la infancia. Mi madre buscando mi mano a través de la mesa durante una conversación difícil. Mi propio viaje fue quizás el más profundo. Durante años, había medido mi valía por la aprobación de mi padre, esforzándome constantemente por ganar un reconocimiento que nunca llegó. La experiencia de perder y luego reclamar mi lugar en la empresa en mis propios términos cambió fundamentalmente mi relación con la validación. Me di cuenta de esta transformación una mañana mientras me preparaba para una importante reunión del consejo. Mirándome en el espejo, reconocí que la confianza que sentía venía de adentro, no de la aprobación externa. Ya no necesitaba que mi padre reconociera mi valía. La conocía por mí misma. Esta conciencia no llegó de repente, sino que se cristalizó a través de innumerables pequeñas victorias y desafíos a lo largo de esos 3 años. Cada decisión que tomé desde un lugar de principios en lugar de un deseo de aprobación fortaleció esta base interna. La reconciliación más inesperada llegó en el 3er aniversario del fallecimiento de mi abuelo. Mi padre pidió reunirse conmigo en el cementerio, algo que nunca antes había hecho. Lo encontré de pie ante la lápida, luciendo más viejo y de alguna manera más pequeño que la figura intimidante de mi infancia. Nunca lo entendí como tú, dijo mi padre sin preámbulos. Intentó enseñarme lo que te enseñó a ti, pero yo estaba demasiado centrado en la rentabilidad para escucharlo. No es demasiado tarde para honrar sus valores, respondí suavemente. No, asintió. Tú lo has demostrado. Hizo una pausa, luchando con palabras que no le salían fácilmente. Tenía razón sobre ti, Sharon. Debería haberlo visto antes. No fue una disculpa elaborada, pero viniendo de mi padre, fue monumental. En ese momento, de pie ante la tumba de mi abuelo, sentí que un círculo se cerraba. El hombre que una vez había quemado mi herencia en un gesto de desprecio, estaba reconociendo que la verdadera herencia, la sabiduría y los principios de mi abuelo, habían sido míos todo el tiempo. 2 meses después, tuvimos una cena familiar para celebrar un hito de la empresa. Mientras compartíamos historias alrededor de la mesa, observé los cambios sutiles en nuestras interacciones. Mi padre, todavía obstinado, pero menos dominante. Kyle, más reflexivo y menos engreído. Mi madre, más dispuesta a expresarse, y yo, segura de mi autoridad sin necesidad de demostrar nada. No éramos una familia perfecta, ni mucho menos. Los viejos patrones a veces resurgían. Las viejas heridas ocasionalmente se reabrían. Pero estábamos aprendiendo una nueva forma de relacionarnos, construida sobre el respeto mutuo en lugar de las dinámicas de poder. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje desde aquel día en la oficina del señor Jenkins cuando mi padre había quemado el cheque. Si hubiera sabido entonces lo que se desarrollaría, ¿habría hecho algo diferente? La respuesta, me di cuenta, era no. Cada paso, por doloroso que fuera, fue necesario para el crecimiento que siguió. La verdadera herencia que mi abuelo me dejó no fue el dinero ni siquiera las acciones de la empresa.
Fue la comprensión de que el verdadero poder proviene de mantenerse fiel a tus principios, especialmente cuando sería más fácil comprometerse. Fue el conocimiento de que a veces tienes que dejar de lado la necesidad de la aprobación de los demás para convertirte en la persona que estás destinada a ser. El cheque que mi padre quemó ese día era solo papel. El legado que mi abuelo construyó, los valores que inculcó, la confianza que fomentó, el ejemplo que dio, era a prueba de fuego. Me pregunto ahora sobre sus propias experiencias con decepciones familiares o puntos de inflexión inesperados. ¿Alguna vez han tenido un momento en que lo que parecía una pérdida se convirtió en algo valioso? ¿Un momento en que alguien los subestimó, solo para que eso se convirtiera en su mayor ventaja? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Y si este viaje de superar los desafíos familiares resonó con ustedes, por favor, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse para escuchar más historias de resiliencia y transformación. Recuerden, a veces nuestra mayor fortaleza se revela precisamente cuando otros esperan que nos quebremos. Gracias por escuchar y que encuentren el coraje para sonreír a través de sus propias llamas.